Voy a hablar de un efecto que es el efecto Liop, que yo hace ya un tiempo que la verdad es que es un efecto nuevo, relativamente nuevo en láser terapia, y que tenemos la suerte en Fotona, pues sobre todo ahora, los que estáis interesados en comprar un láser de picosegundos, que cuando nacieron, sabéis todos que no de Fotona, de otras marcas, nacieron ultra mega caros y solo para tratar tatuajes, prácticamente. Y los que hacíamos dermatología, lesiones pigmentadas más que tatuajes, pues nos quedamos con nuestros láseres de nanosegundos que funcionan perfectamente para tratar las lesiones pigmentadas benignas, ¿no? Bien, lo curioso es que aparecieron las lentes fraccionadas, y las lentes fraccionadas, que es un poco lo que intentaré hoy esclarecer, porque muchas veces veo charlas de estos de picosegundos y bueno, pues se quedan mucho en la superficie. Y yo creo que como médicos tenemos que estudiar, mirar la bibliografía. Es duro a veces, porque son papers difíciles a veces de estar ratos mirándolos, que no hay ninguna foto clínica y que luego nos van a dar lugar pues, a los resultados clínicos, ¿no? Que son los que queremos, y entender un poco este efecto tan interesante que realmente aún estamos un poco no completamente entendible, porque las casas sacan las piezas fraccionadas, cada uno la suya, y realmente luego los resultados son variables, ¿no? en los artículos. Bueno, tenemos la suerte en Fotona de tener no solo nuestro gran Star Walker con las piezas fraccionadas de 532 y de 1064, sino también ahora, recientemente, pues el láser de picosegundos, que tiene un tiempo de pulso el más corto del mercado, que es la gracia del picosegundos, porque recordar que cuando nacieron los primeros prácticamente era un nanosegundo, con lo cual un láser de nanosegundos casi equivaldría a un láser de picosegundos, ¿no? Por tanto, cuanto más tiempo el tiempo de pulso en pico, mejor efecto, con menos energía para conseguir los mismos resultados. Bueno, primero, para los que aún no sabéis el efecto Liop, pues Liop es un acrónimo en inglés, que es Laser Induced Optical Breakdown, y que es la producción de vacuolas en la piel. Bueno, vacuolas o cavidades, ¿no? Diferentes nombres que tienen esto que se determina en las biopsias. Es decir, haces el láser, siempre con pieza fraccionada, y aparecen una serie de cavidades en el tejido, en la piel, ¿no? ¿Qué se precisa para un efecto Liop? Bueno, los que usamos láser de nanosegundos en tratamiento, yo he presentado muchas veces los nebus congénitos gigantes tratados con nanosegundos, normal, y hacíamos biopsias y veíamos esa vacuolización. También se produce cuando tienes pigmento. Tú tienes pigmento por una lesión pigmentada en la piel, ya sea en la unión dermoepidérmica o en la dermis, en un nebus congénito gigante, y aparece una vacuolización en todo el nebus y posteriormente una eliminación de los nebocitos, ¿no? Bueno, realmente para un efecto Liop, esta es la definición oficial, que se precisa para conseguir esto un láser de cuanto menos tiempo de pulso mejor. Estamos hablando de picosegundos o de muy pocos nanosegundos, pero que tengan mucha potencia. Es decir, podemos tener un equipo de nanosegundos que si no tiene potencia pico alta, pues no va a producir ese efecto Liop, y si no tiene pieza fraccionada tampoco. Y se considera que es un proceso que no tiene nada que ver con un efecto fototérmico, sino que es un nuevo efecto, ¿no? Que tampoco es un efecto fotomecánico, ¿no? Fotoacústico, pero diferente de la pieza convencional de nanosegundos, ¿no? Y produce lo que se llama plasma, que esto es el cuarto estado de la materia, y para eso se precisa una irradiancia que sería mayor a 10 a la 2 gigawatts por centímetro cuadrado, ¿no? Que estamos hablando de una potencia pues, extraordinaria, ¿no? Considerando que es un tiempo de pulso muy corto, en la piel. Bueno, hay que hacer honor siempre a los primeros que publican las cosas. Muchas veces ves en los trabajos que empiezan a hablar y, bueno, pues ¿quién fue el primero que hizo estas biopsias y vio este efecto, ¿no? Pues yo, rebuscando en la bibliografía, creo que el primero fue este señor, Abema y colaboradores, ¿no? Que en esta revista, que no estamos acostumbrados, al menos los dermatólogos, a ver, que es el Biophotonics, que es una revista pues, más bien de física, ¿no? Y fijaos que ya es relativamente antiguo, ¿no? Pues que, aunque ahora estamos en la parte clínica, los resultados clínicos, ya en la parte fundamental de investigación, pues ya en el 2012
ya se veía este efecto de Liob, ¿no? En este caso dérmico, luego intentaré explicar, complejo, cuándo es epidérmico, cuándo es dérmico, cuándo es más profundo, etc., ¿no? Estas vacuolas, estos espacios vacíos, tipo plasma, y lo relativamente interesante no era tener ese espacio, que también lo veíamos con la pieza convencional de nanosegundos en los nevocitos, sino que posteriormente, no sabían aún por qué, se producía al cabo de un mes, en este caso, una tinción de colágeno y una neocolagénesis, una formación de neocolágeno, no solo en el espacio, en la vacuola, sino en toda la dermis se producía una mejora de la calidad de la piel a nivel dérmico. El más famoso, posteriormente, fijaos que pasan 4 años, es el que todos hablamos cuando los que hacemos láser y hacemos que es Tangeti. Tangeti es el que se reconoce como uno de los primeros papers más, porque realmente este sí que es un artículo que se ve mucho en el Laser Surgical Medical, donde se publica muchísimo de láser, lógicamente, y bueno, pues este ya presentó la histología, ¿no? Pero con un láser de alejandrita con una pieza fraccionada, ¿no? Y este es el artículo donde en este caso, a diferencia de ABEMA, muestra el efecto Liob, el efecto de vacuolización a nivel epidérmico. Y diremos, ¿por qué esto? Bueno, pues que realmente aquí está usando otra cosa totalmente distinta, una longitud de onda distinta, estamos usando una lente difractiva, holográfica, con lo cual va a producir una mayor absorción a nivel de la melanina. Es decir, si una persona tiene más melanina a nivel de la unión, se va a producir mayor absorción a nivel de la epidermis. Por lo tanto, se produce esa vacuola a nivel intraepidérmico. Pero el resultado, curiosamente, es parecido. Es decir, se produce la vacuola intraepidérmica, pero se cree que mediante una señalización a nivel inflamatorio, a nivel de las citoquinas, a nivel de los queratinocitos, que segregan citoquinas proinflamatorias, da lugar luego a una deposición de colágeno y, sorprendentemente, se produce este efecto de neocolagénesis nueva y de, entre comillas, rejuvenecimiento cutáneo o remodelación cutánea a través de la formación de vacuolas en otro lugar más alejado. Aquí se ve el proceso inflamatorio a las 24 horas, bueno, cómo se produce el daño vacuolar y posteriormente, al cabo de un día, ya se produce el efecto inflamatorio que va a dar lugar posteriormente a la deposición de colágeno y de elastina. Bueno, pues más adelante, ya nos encontramos en el 2020, otra revista también poco frecuente para médicos, que es el Biomedical Optics Express, donde aquí lo que hacen además es un experimento, es decir, ya no tratan en piel humana directamente, sino en una piel porcina parecida a la humana, ex vivo, ¿no? De manera que aquí no utilizamos un 755, que fue el clásico que estuvo durante unos años como única pieza fraccionada en el mercado, sino que ya aparece lo que nosotros tenemos ahora, que son los láseres de 532 y 1064 con la pieza fraccionada. Y además, bueno, pues por eso, primera diferencia, si tenemos una pieza fraccionada, si tenemos una longitud de onda distinta y si tenemos qué tipo de lente tenemos. Hay dos tipos de lentes, las que son holográficas, que son las que van a producir un efecto a nivel de que como si juntaran la energía en un solo punto, de manera que tiene una distribución en realidad más uniforme, lo que pasa es que se pierde bastante energía en este proceso. Y luego la que es la MLA o la microarray, que esta lo que hace es una distribución como si fuera un stamping más bien, ¿no? Es decir, que lo que fracciona la luz, pero no pierde tanta energía a nivel del haz, ¿de acuerdo? Es un poco complicado, pero vamos a intentar explicar un poco la diferencia de este, para mí, gran artículo donde demuestra muchas cosas nuevas, donde aquí veis, por ejemplo, en la parte de abajo, no sé si se aprecia, aquí hay un... El puntero. ¿No hay puntero aquí? ¿Eh? Ah, bueno, por aquí me voy. Bueno, aquí vemos una cosa interesante, que es la profundidad, ¿no? Estas vemos la profundidad y vemos en azul con la lente MLA, como en general, esto es la distancia focal, que es un poco ya, no entraremos tanto en la distancia focal, sino más bien, a grosso modo, independientemente de la distancia focal y de la energía, vamos a ver que con la MLA vamos a conseguir profundidades mayores que con la lente difractiva, ¿no? Con lo cual, también, si tenemos profundidades mayores, vamos a conseguir un efecto también pues, más profundo, mejor en el remodelado profundo, ¿no? Lógicamente. Entonces, luego tenemos el tamaño,
el tamaño de este efecto plasma vacuolar, que también va a ser mayor con la MLA que con lo de azul, ¿no? Que con la lente difractiva, que es la naranja. Y posteriormente el número de vacuolas, que aquí sí que, independientemente de la distancia focal, podemos decir que se parece más, pero el tamaño es mayor, es decir, con la MLA son menos vacuolas, pero más grandes, ¿no? Y aquí vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a ver esto, que es la lente más común, más usada, ahora con los láseres de 1064, perdona, ¿ves? Con los láseres de 1064, que son los más frecuentes y los que vamos a utilizar más ahora en el efecto LIO, y el que tenemos en nuestros equipos, que es, fijaos aquí, la energía. Aquí lo más importante sería la energía, porque muchas veces nos dicen, para el efecto LIO hay que hacer pases con poca energía. Esto es falso, esto es para 755, esto no es para 1064. Para 1064 es diferente. Tú puedes usar poca energía o más energía, ¿no? Que esto ya es bastante energía, ¿eh? Entonces, ¿qué conseguiremos? Normalmente conseguiremos a más energía, más profundidad de las vacuolas, en el caso de 1064, no en el caso de 755, donde va a haber una absorción mayor por la melanina. Os recuerdo que 755 tiene mayor afinidad por la melanina que 1064, por la curva de absorción de la melanina, que se pierde conforme avanza la longitud de onda. ¿Qué tenemos cuando la distancia focal, es decir, la distancia focal del haz a la superficie de la piel varía? Bueno, pues varía que en el caso de 1064, como hay poca afinidad por la melanina, lo que hace es lo contrario. A más distancia focal, las vacuolas se producen más superficiales. Fijaos, y además las vacuolas son más pequeñas. Con lo cual, según el caso que tengamos, nos interesará variar la distancia focal y variar nuestra energía. En el caso de la difractiva, esto es mucho más uniforme, es decir, hay menos variabilidad. Con el caso de la difractiva, las vacuolas que veis aquí, en general, son mucho más pequeñas, se necesita menos energía para conseguir la vacuolización que con la MLA, y cuando aquí serían 6, igual que la otra, 3 y 6 joules, y aquí tenemos como con mayor energía ya perdemos el efecto específico del LIO y lo que conseguimos es una disrupción de la epidermis. Es decir, aquí un poco estaríamos haciendo un efecto de ablación, un efecto fototérmico, entre comillas, pseudo-fototérmico, ¿no? Con lo cual, si aplicamos mucha energía y tenemos una lente DOE, podemos conseguir no vacuolizar, sino quemar, ¿de acuerdo? Y otro dato interesante también es la de la profundidad, es decir, la distancia focal, vemos que también se produce aunque es más homogéneo, sí que se produce, aquí lo veis, más superficialidad cuando la distancia focal es mayor, ¿no? Bueno, no sé si queda muy claro porque es un poco complejo, hay que sentarse y estudiárselo un poquito, pero tiene su gracia. Y esto es una biopsia de mi amigo Ricardo Galván de México, compañero de fatigas en los congresos de láser, y que le dio por también hacer una biopsia con 1064, con MLA, y que vio, bueno, pues vio lo lógico, ¿no? Cómo el efecto LIO tiene una ventaja con 1064, por su poca afinidad por la melanina epidérmica, atraviesa y no hace nada a nivel de la epidermis, no hace ablación, no hace efecto fototérmico, y lo que consigue es una gran cantidad de vacuolas de diferentes tamaños y a diferentes profundidades. Bueno, una vez visto esto, vienen los artículos, donde ya no nos hablan de histología, sino de resultados, que es lo que nos interesa en la práctica, ¿no? Pero bueno, si sabemos las bases físicas, podemos luego suponer que esos resultados van a ser buenos en las indicaciones que podemos tener, luego veremos, con estos láseres de pico fraccionado, lente fraccionada. Bueno, este artículo de Weiss, el matrimonio Weiss, Robert Weiss y Margaret Weiss, que son muy famosos en muchos años ya con sus artículos, fueron los primeros que presentaron una serie de pacientes, 40 pacientes, no está mal, con el láser inicial, el de 755, y demostraron que, lógicamente, si hay deposición de colágeno y de elastina, pues va a haber una mejoría de las arrugas, ¿no? Bueno, pero los anglosajones normalmente son blancos, ¿no? ¿Qué pasa con poblaciones donde damos muchas charlas? Y aquí está nuestro compañero Sebastián, donde hay fototipos altos, ¿no? Y aquí es el gran avance del efecto LIO, que es que puedes tratar pacientes de todos los fototipos. Evidentemente, dependerá de tu equipo, dependerá de la energía, como hemos visto, la fluencia, porque si nos pasamos con la fluencia podemos producir ablación y también producir hiperpigmentación posinflamatoria. Pero
aquí se demuestra en este otro artículo, donde en los asiáticos, en este caso los Indonesia, donde hay una gran cantidad de hiperpigmentación posinflamatoria con láseres fototérmicos, cómo se consigue un tratamiento, una mejora de las arrugas. Y realmente esto es un gran avance porque viene a sustituir un poco a los láseres ablativos Erbio, CO2 fraccionados. Y siguen los artículos, 2020, 2020, un split face, que ya es un artículo serio, ¿no?, donde estamos haciendo una comparación en el mismo paciente, en la misma cara del paciente, para tratar el fotoenvejecimiento y el cronoenvejecimiento. Lo mismo arriba, ¿no?, donde vemos una mejora siempre con este láser, en este caso de 1064, con la lente que hemos visto antes, de MLA, donde eran esas imágenes histológicas, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, porque no tenemos toda la tarde, cuando hablamos de LIOP, realmente cuando oigamos una charla de LIOP hay que saber diferenciar lo que es material y métodos, como en cualquier artículo. Y tendremos que saber con qué longitud de onda estamos hablando, con qué tipo de lente se está hablando, qué fluencia se está aplicando, la distancia focal, que en el caso normalmente suele ser la misma, que es apoyar el haz en la piel, y esto lo podéis hacer con vuestro equipo si tenéis un equipo de lentes fraccionadas, variando la distancia focal sobre la piel. El macrohaz, evidentemente, no entraremos en la densidad de puntos, que en el caso que nos ocupa de momento es fija, pero sabéis que en los Erbios y los CO2 la podemos variar, la densidad también, y en el futuro seguramente también se variará la densidad de las piezas fraccionadas. Es importante también las características individuales de cada piel, si la superficie es lisa, rugosa, es decir, la preparación previa de la piel, y las propiedades ópticas de la misma, y luego evidentemente estamos en una charla de fotona, en un simposium de fotona, pero se supone que nuestros equipos también son fotona, pero que si en otras charlas, en congresos de otro tipo, pues dependerá del equipo y de sus características, ¿no? Un resumen rápido es que cuando empezaban los artículos a hablar, hablaban de 755, y era cuando decían, no, usted pase la pieza fraccionada, la pasa a 0,2, 0,3, y el endpoint tiene que ser un eritema, ¿eh? Ahí no hay hemorragia, no hay ablación. Claro, bueno, evidentemente, ¿cuál es la afinidad por la melanina? ¿Cuál de estos tres tiene más afinidad por la melanina? 532. Es decir, si nosotros tenemos una pieza fraccionada en pico o nano muy corto de 532, vamos a requerir muy poca energía para conseguir ese efecto LIO en respecto al 755 y muchísima menos que un 1064 para conseguir ese efecto. ¿Por qué? Porque si le metemos mucha energía, lo que nos va a hacer es explotar la unión dermoepidérmica, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy importante la longitud de onda cuando hablemos de LIO. Pero lo más frecuente no es tener un 532, porque además va a penetrar poco, sino es tener o un 755 o un 1064. En el caso de la 1064, como tiene esa menor afinidad por la melanina y va a atravesar la epidermis, vamos a requerir una cierta alta energía para conseguir ese efecto más profundo, además, recordar que a más fluencia, más profundidad, y va a ser un poco el efecto endpoint hemorrágico, a diferencia del otro. Cuando dice, no, yo eso lo hago, eritema, ya, pero usted tiene otro equipo, yo tengo este y quiero conseguir este efecto, que además esa hemorragia puntiforme va a durar 2 o 3 días máximo y no va a dejar ningún tipo de hiperpigmentación. Bueno, este es un artículo súper interesante de este año, que acaba de reciente, donde no solo van a estudiar, ya no estudiamos la histología, vamos a hacer un estudio no invasivo, con lo cual vamos a ver la diferencia entre un láser fototérmico clásico, fraccionado, un CO2, que puede ser un CO2, un Erbio, etc., los efectos ya que conocéis todos, o bien un láser de picosegundos, neodimio YAG, 1064, y lo vamos a hacer con OCT, la Optical Coherence Tomography. Resumiendo, ¿qué pasa con estos dos efectos? Ahora lo veremos en las imágenes, ¿no? Bueno, todos conocemos que el CO2 es dependiente de la afluencia, ablaciona, una parte que ablaciona todo, epidermis, dermis, en función de la afluencia, y tiene una parte de fotodaño, de coagulación periférica, incluso una parte de fotobiomodulación periférica. Bueno, esto sabemos todos que va a dar lugar a un resultado estupendo después de la piel, pero en fototipos claros. Si usted se va a un fototipo 4, ¿no?, ¿qué va a pasar? Pues que va a tener una cantidad de problemas, unas complicaciones, etcétera, etcétera. Y esta es la gran ventaja del pico. El pico, si tenemos una población de pacientes
aunque sea la mitad, con, no voy a decir bronceado, porque ya estaríamos haciendo ahí un poquito de, entre comillas, mala praxis, que habría que esperar, pero personas que están relativamente fototipo 3, fototipo 4, escoger un pico, si bien no llegaremos a ser tan efectivos como con un CO2 o un herbio, sí que conseguiremos resultados bastante equivalentes. De manera que el rango de penetración ahora veremos que está limitado, o sea, no es estrictamente lineal la profundidad como es en un CO2. En un CO2 usted aplica más fluencia, más profundidad. Usted aplica stacking, más profundidad. En el pico no, y aquí lo veremos. Bueno, esto es el OCT, vamos directamente a esta imagen. ¿Esta imagen qué muestra? Muestra, fijaos arriba, tenemos la profundidad. Esto es el clásico CO2 fraccionado. Tenemos 200, 400 y 600. La profundidad 600, vemos que cuanto más energía damos, y otra cosa importante, es que el boquete que hacemos no es homogéneo, es decir, es más grande este boquete que el de allí. ¿Qué quiere decir? Que estamos llegando más abajo cuanto más energía le demos. Esto es relativamente sencillo de entender. Pero, en el caso del pico, no es así. Curiosamente, aquí vemos la penetración, las micras, aquí vemos la penetración, aquí no se ve muy bien, pero es diferente que aquí es más profundo, y aquí, fijaos, que es menos profundo. Es decir, más energía, menos profundidad. O sea que, si queremos llegar más profundo, aplicaremos la energía media, no la energía profunda. ¿Veis aquí? Que hay menos vacuolas que aquí. Y si comparamos la recuperación de las vacuolas respecto a CO2, respecto a, o sea, del efecto columnas o canales de CO2 respecto a la vacuolización o producción de agujeros en el pico, vemos que la recuperación es mucho más rápida también con pico que con CO2, y esto se ve en la clínica, ¿no? Incluso, si veis aquí, al día 7, que sería esta línea de aquí, es decir, aquí se aplica el CO2, día 1, al día 7 se hace otra vez el OCT, y vemos que permanece a nivel profundo, es decir, aquí, siguen permaneciendo los agujeros, las columnas. Si bien en la piel, a nivel superficial, ya casi se han curado. Tú ves al paciente y le ves muy poca señal, pero a nivel profundo sigue el efecto. En cambio, con el pico, lo veis aquí, no al 7, sino al día 3, ya no hay absolutamente nada. Con lo cual, el downtime famoso, o tiempo de recuperación, es súper rápido, ¿no? Por lo tanto, menos fotodaño, menor tiempo de recuperación, más contento el paciente. Luego hay que ver la efectividad, evidentemente, pero si tenemos que escoger un tratamiento para un tratamiento rápido de rejuvenecimiento, en este caso, si me centro en el rejuvenecimiento, escogeré un pico sobre un térmico. Otro artículo también muy interesante del Biophotonics del 21, donde nos demuestra también lo que hemos dicho del fototipo cutáneo, ¿no? Es decir, ¿el LIOP depende del fototipo cutáneo? Por supuesto que depende del fototipo cutáneo. ¿Y en 1064 qué pasa? No hay un scattering mayor. La piel blanca no tiene melanina, hablamos aquí ya de una persona anglosajona tipo 2, ¿no? O tipo 1, 2. Entonces, ¿qué pasa? Va a penetrar directamente el haz y va a llegar, lo que hemos visto en el primero, más profundo, ¿no? En cambio, con la lente difractiva, resulta que con la lente difractiva, pues en la piel blanca no se generan vacuolas, curiosamente no se genera un efecto LIOP, con lo cual nos interesa más tener un 1064 con MLA para nuestra población blanca. Este es nuestro equipo, que tiene diferentes... Bueno, es ciertamente complejo de usar, es decir, porque realmente la tecnología va por delante de las aplicaciones clínicas. Realmente cuando teníamos la pieza fraccionada Fractat, cuando Carlos nos trajo las piezas fraccionadas, pues la verdad, todos estos artículos no habían salido aún y éramos un poco, pues un poco como pasa muchas veces en láser, ¿no? Que te traen un equipo y vas de ser tú el que vas haciendo las pruebas, ¿no? Y veíamos esto, que cuando decían con el otro, que no tenía nada que ver, el 755, que había que hacer un endpoint eritema, luego no veías resultados, porque dabas muy pocos milijoules por píxel. Aquí en nuestro equipo Fotona lo marca en milijoules por píxel. Los píxeles son fijos, 9 por 9, para los que tengáis este equipo, estas piezas fraccionadas, la de 1064. Y entonces lo que hicimos fue ir subiendo la energía, la fluencia en este caso, ¿no? y llegar a ese punto, ese endpoint hemorrágico, con esa recuperación relativamente rápida.
Si le metes ya toda la energía que tiene la máquina, lo que vas a tener ya es una parte ablacionada y una parte de hemorragia de más días, de casi hasta una semana. Y esta es la otra pieza fraccionada, que lo usamos muy poco por lo que he comentado, tiene mucha afinidad por la melanina, va a producir rápidamente hemorragia y con muy poca energía vas a conseguir un efecto pero más superficial. Resumen clínico-práctico de todo este tema físico, pues prácticamente muchísimas indicaciones. Todas las lesiones pigmentadas. Todas las lesiones pigmentadas, melasma, hiperpigmentación posinflamatoria, todo tipo, discromías, lesiones heterogéneas de la piel. Puedes hacer un pan facial con un fraccionado y vas a conseguir una homogenización de la piel, sobre todo en fototipos altos. Un rejuvenecimiento que yo le llamo semi-invasivo. Y luego el gran mundo también de las cicatrices. Los dermatólogos, al menos, hemos entrado mucho en cicatrices. Tenemos muchísimos artículos de cicatrices atróficas, sobre todo en fototipos altos, cicatrices pigmentadas, y ahora estamos empezando con las cicatrices hipertróficas y los queloides. En estrías también es muy útil, por lógica, y luego combinados, si hacéis tatuajes, hacer el combinado que podéis hacer, como Marini siempre ha hecho, Herbio y luego pieza full, beam. En este caso podéis hacer pico fraccionado, nano fraccionado, full beam. Y por último, mi resumen, el LIOP realmente es un excelente mecanismo para el remodulado cutáneo, especialmente en las poblaciones donde tengáis un alto porcentaje de fototipos altos, tiene una gran seguridad respecto a un láser fototérmico, una gran versatilidad, arrugas, cicatrices, pigmentos, etcétera, con diferentes setpoints, y en el futuro seguramente tendremos nuevas indicaciones, nuevos artículos en perspectiva. Muchas gracias.